Soy Lianela Velázquez, maestra en educación de la Universidad UEM, y les explicaré un poco acerca de la teoría del aprendizaje de Roger Cousnet. Roger Cousnet fue un educador y pedagogo francés, pionero en el desarrollo de la educación progresista en Francia. Nació en 1881 en el seno de una familia de clase media. Tras el bachillerato, Cousnet se preparó durante 3 años para ingresar en la Escuela Normal Superior. Al no lograr su admisión, se matriculó en la Sorbona, donde obtuvo en 1903 un grado en letras y un diploma que lo habilitaba para ejercer la docencia en la educación primaria. Decidió trabajar para la inspección de escuelas y su interés se centró en la observación de los niños, sobre todo su comportamiento en libertad, durante el juego y en sus interacciones con otros niños. Su primera área de estudio fue la psicología infantil, especialmente la rama de la psicología social. En esa época trabajó con Émile Durkheim en su tesis La vida social de los niños, la cual quedó inconclusa. También colaboró con Alfred Binet, quien estaba ideando sus tests de inteligencia y sus teorías de enseñanza experimental. Fue nombrado editor de la publicación La Educación Moderna, donde escribió sobre María Montessori y reseñó los trabajos de John Dewey y Stanley Hall. En 1910 fue nombrado inspector de primaria, responsable de supervisar alrededor de 100 colegios públicos. En 1914 fue llamado a filas para la Primera Guerra Mundial. Después continuó su labor como inspector de educación, destinado sucesivamente en los departamentos de AV, Ardenas, Sena y Oise. En 1920 comenzó a aplicar de modo experimental su método de trabajo libre por grupos, trabajo en equipo. La libertad que concedía a los alumnos no fue bien vista por el prefecto del departamento de AV, quien solicitó su cese del ministerio. Fue trasladado al departamento de Ardenas, donde prosiguió su labor pionera. Cousnet, siguiendo a Tolstoy, proponía a los niños que escribieran acerca de los temas de su elección y desde 1920 hasta 1928 publicó una selección de estos relatos infantiles en El pájaro azul, lo que no fue bien visto por el Ministerio de Educación. Cousnet tomó parte activa en los congresos de la Liga Internacional de la Educación Nueva. Lideró el movimiento de la Escuela Nueva en Francia, que contó con un boletín informativo editado entre 1921 y 1939, La Nueva Educación, y congregó a educadores reformistas de diversos países en sus congresos anuales. En 1944, Cousnet finalizó su carrera profesional como inspector y comenzó a impartir clases de educación en la Sorbona, puesto que ocuparía hasta 1959. Un año más tarde, fundó junto a Chapelain la Asociación Escuela Nueva Francesa y al año siguiente la Escuela Nueva de la Source en la comuna de Meudon. Desde entonces, se dedicó de lleno a escribir libros que le atraerían fama internacional. En 1963 fundó con Louis Rayon una nueva publicación, Educación y Desarrollo, y solo dejaría de escribir tras perder la vista poco antes de morir en 1973. El método de trabajo libre en grupos. Los primeros estudios de Cousnet se centraron en la vida social de los niños. Para él, la interacción social juega un papel fundamental en la construcción de pensamiento del niño, idea que ya plasmó en su trabajo de 1906. Por tanto, la escuela debe apoyarse en esta vida social para organizar el aprendizaje en lugar de agotarla y restringirla. Así pues, desarrolló un método en el que los niños pueden elegir libremente entre diferentes actividades preparadas para ellos y organizarse en grupos para realizarlas. Estas actividades se dividen en actividades creativas como trabajos manuales, jardinería o ganadería, y también en la creación, dibujo, pintura, música, redacción libre y poesía, insertando la aritmética en este nivel como medida de acción.
actividades de conocimiento sobre animales, plantas, minerales, fenómenos físicos o químicos, historia y geografía. Estas actividades de conocimiento consisten en primer lugar en trabajos de observación sobre un tema científico, histórico o geográfico. El grupo observa, experimenta, anota sus observaciones en el cuaderno de grupo y escribe en una hoja de observación colectiva. Según escribió Cousnet en 1931, el niño es un ser científicamente activo. El papel del maestro ya no se entiende como transmisor, juez o autoridad soberana, sino como colaborador y ayuda ocasional, atendiendo siempre a la psicología y al desarrollo particular de cada niño. De esta forma, Roger Cousnet pretende que el niño sea su propio educador y que sea capaz de actuar sobre sí mismo. Las ideas que acompañan al pedagogo francés fueron innovadoras, junto con la escuela nueva o escuela activa, en la que se buscaba una educación de acción y constructiva. El papel del profesor, según Roger Cousnet, ha de dejar de ser el mero transmisor de conocimientos, haciendo que el alumno tenga un rol activo durante todas las clases, por lo que el profesor se debe de convertir en un amigo para que sus estudiantes consigan obtener la suficiente confianza como para valerse por sí mismos en su entorno educativo. Los docentes han de ser capaces de despertar en su alumnado las ganas de investigar para que ellos mismos sean capaces de ir construyendo su aprendizaje, con ayuda de sus compañeros gracias al trabajo en equipo. Es decir, que el alumno sea capaz de aprender haciendo, solventando sus errores y compartiendo experiencias con el resto de sus compañeros. Roger Cousnet afirma que este método de trabajo libre por equipos es un buen modelo de aprendizaje, ya que los niños están acostumbrados a actuar de dicha forma. Cuando juegan, lo hacen de esta manera, por lo que ese método les resulta mucho más fácil y familiar que el de clases magisteriales. De esta forma, también se pretende inculcar en el alumnado la libertad de grupo, es decir, que aprendan a respetar las opiniones de los demás, dejando a un lado el individualismo y fomentando la cooperación y el respeto. La metodología de Roger Cousnet supuso un gran cambio a finales de la Primera Guerra Mundial, y este pedagogo fue una gran influencia para muchos pedagogos posteriores, como puede ser Freire. Por lo tanto, debe ser considerado como uno de los principales precursores de muchas nuevas metodologías que conocemos en la actualidad. La función del maestro es favorecer ese encuentro entre el niño aprendiz y el método adecuado, o, en otras palabras, estudiar cada día más a los niños para descubrir o mejorar el método que pone a su disposición. Adentrándose deliberadamente por esta vía, Cousnet estudia en su último libro la psicología del aprendizaje. Lo que hace diferencia radical entre el aprendizaje y el condicionamiento es el conocimiento de la meta que se persigue. Solo nos interesamos por lo que conocemos más o menos claramente. El niño ha aprendido a caminar porque ha visto caminar. Su esfuerzo, motivado por la claridad del objetivo, se inspira en la imitación. Ahora bien, en la escuela no se cumplen estas condiciones, con la excepción del cálculo. Los niños ignoran todos los conocimientos escolares y, por tanto, no pueden desearlos. Por otra parte, el maestro que enseña no es un modelo que haya que imitar. Por consiguiente, hay que encontrar situaciones propicias para fomentar el conocimiento del objeto y despertar el interés. Cousnet escribe, por ejemplo, la toma de conciencia de la ortografía surge cuando el que escribe muestra a otros lo que escribe. A partir de ese momento, sobre todo si la comunicación escrita se hace frecuente, se inicia el aprendizaje y la investigación. En cuanto al trabajo en grupo, afirma: recuerdo las innumerables discusiones ortográficas que he presenciado, recurriendo al diccionario y, por último, cuando hacía falta, al arbitraje del maestro. Esas discusiones son verdaderos ejercicios. El comportamiento del maestro, que dice busquemos, y consulta el diccionario y la gramática junto con los niños, favorece la imitación. Sin lugar a dudas, es más fácil fomentar el aprendizaje de los conocimientos operatorios, saber hacer,
como leer y escribir, puesto que el niño puede ver su utilización. Pero la escuela trata de transmitir una serie de conocimientos en bruto: física, química, historia. La única solución es transformar ese saber en bruto en saber operatorio. Es lo que ha tratado de lograr, con resultados satisfactorios, el método de trabajo libre en grupo, con arreglo al cual se presentan objetivos o documentos a los niños para que sirvan de instrumentos de trabajo. Kouznet es muy lúcido sobre la transferencia. El valor de este aprendizaje histórico no radica en absoluto en la procesión, según el sentido escolar, de la palabra aprendizaje, de conocimientos. Escriba, en el trabajo efectuado por el alumno para examinar, comparar, clasificar y reunir una serie de documentos que se le han facilitado o que él ha encontrado para lograr construir, pero de ningún modo adquirir. Si bien esto es rigurosamente cierto, no obstante, para que, por añadidura, los alumnos adquieran conocimientos más sólidos que si hubiera engullido el programa. Kouznet tenía razón cuando afirmaba que la nueva educación se había hecho falsos amigos en los años de la posguerra. Estos enemigos no resisten el paso del tiempo. En un país como Francia, aún hay educadores voluntarios y militares que practican la nueva educación, pero que construyen forzosamente una minoría. Dicho claramente, el movimiento de la nueva educación no ha logrado convencer a los dirigentes de la educación escolar para que cambien la pedagogía para alguien ajeno a los usos del mundo escolar. Ese fracaso solo puede significar una inundación de los nuevos métodos. Si hubieran demostrado su eficiencia, se habrían adaptado. Este es el reforzamiento de muchos educadores de países en desarrollo. En realidad, el asunto es más complejo. El fracaso de la nueva educación obedece a tres razones. Por definición, al personal docente lo integran aquellos que un día fueron buenos alumnos. En otras palabras, los que obtuvieron buenos resultados con el sistema tradicional. Psicológicamente les resulta muy difícil abstenerse de producir el antiguo modelo, sin que lo confiesen siempre. Los padres y los alumnos tienen la libertad de elección y de actitud que supone para los niños la práctica de la nueva educación. Permitir que las personalidades se desarrollen de manera original es contrario al ideal humano y profesional que los adultos no pueden dejar de proyectar en ellos. Por su parte, los estados modernos, incluso los democráticos, desean que la escuela contribuya a formar ciudadanos estandarizados. El modelo universitario influye más que nunca en la escuela, aunque sea inconscientemente. El maestro de la escuela elemental imita al profesor universitario que transmite un saber especializado, esa sensación de pertenencia a la misma institución que posee una unidad profunda. Esta, tanto más arraigada cuanto que la escuela elemental de hoy prepara a un mayor número de niños para unos estudios prolongados que la escuela popular de antaño. En efecto, los países más ricos han prolongado la escolaridad obligatoria. Sin embargo, junto con efectos positivos, esta medida trae aparejadas consecuencias muy graves. Una importante proporción de niños y adolescentes fracasan en la escuela. Ante la realidad, la investigación pedagógica se dedica sobre todo a la didáctica de las asignaturas que se enseñan, basándose en el postulado de que el sistema puede mejorarse indefinidamente. Sin duda, pero también se puede mejorar un automóvil, aunque por mucho que lo modifiquen no se transformará en un avión. Es otro sistema, es lo que decía Kouznet, cuando afirmaba que la educación no puede ser ya una acción de enseñanza, sino un sistema diferente. Deberíamos escuchar hoy este mensaje que algunos tomaron por una paradoja. Según Roger Kouznet, el niño es su propio educador y sobre él se ha de actuar respetando en todo momento su iniciativa y libertad. Resalta que el maestro reconozca su oficio como tarea de transformación del individuo.
aprender no es otra cosa sino dejarse enseñar.